en el libro del Génesis, donde habla de la creación del hombre y el propósito por la cual hemos sido colocados en el lugar de privilegio que tenemos. Así que yo le invito a abrir su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer del 4 en adelante. Dice: estos son los orígenes del cielo y de la tierra, de la cual fueron creados el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda la planta del campo que antes fuese en la tierra, y toda la hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartían en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este era el que rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Y allí había también bedelio y ónices. Y el nombre segundo del río de Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, y este es el que va al oriente de Asia. Y el cuarto río es el Éufrates. Y tomó pues el Señor Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrá comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que de él comiere ciertamente morirá. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Amén. Hasta allí nada más. Tome su asiento. Sabe que justamente estábamos mirando sobre esto el día de ayer, de cuando Dios creó al hombre, y dice la palabra del Señor que Él lo colocó en el huerto del Edén. Es un lugar que está ubicado, se cree en el día de hoy, si bien no se sabe bien exacto, pero es en la parte de Egipto, lo que hoy es la parte de la tierra de Irán, de Irak, toda esa parte. Se dice que allí están, algunos ríos fueron detectados de lo que habla, y usted vio que era un lugar donde Dios había hecho nacer toda clase de árbol y toda clase de fruto para que el hombre lo disfrutara. Y dice que en medio de ese Edén, el Señor Dios plantó también el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que es en la cual le dijo al hombre que ciertamente de él no debía de comer, sino de todo lo que estaba a su alrededor podía tocar, pero tenía que guardar de que de ese árbol no se comiera, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente el día que comiere, dice, morirás. Esa era la responsabilidad el cual se le había dado a Adán. Y note, nosotros vemos a Adán, es colocado como, luego dice que Dios le dijo que tenía que cuidar ese lugar y tenía que labrar la tierra, ¿no? Esa era la responsabilidad, tenía que cuidar ese lugar y tenía que labrar la tierra. O sea que Dios estaba dando
claramente la indicación de todo hombre que quiere formar una familia. Tiene que saber que tiene que tener un trabajo, que tiene que saber ser un hombre creativo para las cosas. Hoy vivimos en un mundo acelerado donde todos queremos y toda la responsabilidad queremos que tengan las mujeres. Pero sin embargo, Dios colocó de esa manera y le dio la responsabilidad al hombre para que él guardara ese lugar. Y dice la palabra del Señor que después de esto, Dios creó, fíjese que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, lo formó y le dio aliento de vida. Y luego dice que de dentro del hombre, de la costilla del hombre, hizo nacer a una mujer para que sea ayuda del hombre, porque dijo Dios que no era bueno que el hombre esté solo. Así que es bueno. Dios dijo, usted sabe que una persona sola nunca es bueno. Dios sabe por qué y Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios dijo, le voy a hacer una ayuda. Pero toda la responsabilidad que Dios había puesto, lo había puesto sobre el hombre, diciendo que él tenía que ser el responsable de cuidar. Y fíjese que seguimos leyendo y vamos a darnos cuenta de que Dios dice que colocó delante del hombre, cuando luego cuando creó todos los animales y las aves del campo, lo trajo delante de Adán para que pusiese nombre a todas las aves, o sea que está demostrando de que Dios hizo de que el hombre sea una persona creativa, una persona que sepa desarrollarse en la vida, que sepa, tal vez, hasta allí Adán no había utilizado su mente. Y usted sabe que muchos de nosotros nos pasa eso, muchas veces nos cuesta hacer trabajar esto. Como decía el chavo, lo tengo nuevecito, ¿no? Nunca la utilicé. ¿No? Y muchos de nosotros somos así ante la adversidad, ante la circunstancia que nos toca pasar, no sabemos qué hacer. Por eso hoy en día no solamente la falta de trabajo, sino muchas veces más allá de ser, no somos personas creativas y hacemos pasar necesidad a nuestra familia por no tener esa responsabilidad de pedir a Dios, de que Dios nos ayudara, de que Dios nos diera algo para hacer. Dios no le creó al hombre sin capacidades, sino de lo contrario. Nos dio la capacidad a cada uno de nosotros para desarrollarnos y para crear una familia y para que nuestra familia sea una familia bendecida, de que nada nos falte. Y es por eso, hermanos, que hoy en día nosotros vamos a encontrar muchos problemas en la sociedad justamente sobre las familias. Porque cuando una familia se destruye, todas las cosas se vienen abajo. ¿Quiénes son los que sufren? Son nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos quedan a la deriva, ellos son los que quedan bajo, muchas veces bajo problemas cuando hay, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Ante la mínima adversidad que enfrentamos, salimos corriendo, no queremos ser responsables. Hoy estaba leyendo el otro día la estadística de lo que ha sucedido durante este tiempo de pandemia, de que antes de la pandemia había muchos casamientos, pero ni bien comenzó la pandemia, muchos matrimonios se disolvieron. Ante la adversidad, porque nadie quiere tener problemas. Y en esta vida lamentablemente siempre tenemos que enfrentar, y los problemas que Dios coloca muchas veces que Dios permite, no que coloca, sino que permite que sucedan en nuestra vida, son justamente para descubrirnos a nosotros mismos quién somos nosotros y dónde estamos plantados ante la adversidad. Si somos personas que realmente estamos creyéndole a Dios, o estamos creyendo de lo que Dios dice en su palabra, o simplemente nos guiamos por sentimiento, nos guiamos por lo que yo pienso. Y sin embargo, el Señor nos dejó una palabra, nos dejó una responsabilidad, y por eso usted va a encontrar de que cuando Dios le dijo
al hombre, le puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto y le dijo de él no vas a comer, y tenía que guardar para que eso no sucediera. Luego le trajo y se le dio una compañera a Adán. Y dice que un día la serpiente, como era más astuta que todos los animales, se presentó delante de Eva y le dijo a Eva, con que Dios dijo que tú no puedes comer de ese árbol, que tú no puedes comer, tratando de poner en duda la palabra de Dios, y hizo de que Eva cayera. Y fíjese que nosotros siempre, con este tema, más de una oportunidad he escuchado cómo hablamos mal. Fue la mujer la que cayó, fue la mujer la que desobedeció. Pero sin embargo, nosotros mirando la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que Dios no le hace responsable a Eva, sino le hace responsable a Adán, porque él era la autoridad de la casa, él era la autoridad que Dios había puesto. Y una autoridad, un líder en su casa para defender, para cuidar a su familia, para ser una persona creativa. Él era quien tenía que plantarse ante la serpiente y decirle que no debían hacer eso porque Dios había dicho que no debían de hacer. Y muchas veces los problemas, y luego Adán hizo lo que hacemos todos nosotros. Señor, no fui yo, fue la compañera que tú me diste. Y luego la compañera dice, no Señor, pero fue la serpiente que me tentó. O sea, no nos hacemos responsables de lo que Dios ha puesto en nosotros. Pero luego reclamamos la bendición de Dios sobre nuestra vida. Entonces, a lo que quiero llegar en esta tarde, que cada uno de nosotros tenemos, como hombres de la casa, tenemos la responsabilidad en la cual Dios nos dio para cuidar de nuestra familia, para guiar a nuestra familia y para que nosotros velásemos para que todas las cosas estén de acuerdo a lo que Dios quiere de nosotros, y usted se va a dar cuenta que la bendición de Dios siempre estará sobre nuestra vida, sobre nuestra casa y sobre nuestra familia. Ayer nombraba justamente, nosotros encontramos en Génesis, en el capítulo 17, donde Dios dice que él no podía hacer absolutamente nada sin contárselo a su amigo Abraham. Porque encontramos que Dios dice que Abraham era su amigo. ¿Y por qué Dios dice que Abraham era su amigo? Porque dice, porque yo sé que después de él enseñará a toda su familia de que sea temeroso de Dios. Dios sabía que Abraham era un hombre en la cual él iba a inculcar en su familia, en la cual toda su familia sean personas temerosas de Dios. Y fíjese, me viene a la mente ahora, fíjese justamente, de Abraham fue creado una nación. Y del hermano de Abraham, que son los asirios, que son prácticamente familia, son primos hermanos de Israel, pero sin embargo son personas que se odian unos al otro. O sea que en un lugar inculcaron lo que es el temor y el respeto hacia Dios, y cuando nosotros decimos que tenemos temor y respeto hacia Dios, estamos respetando a los demás también. Pero sin embargo, del otro lado inculcaron el odio y el respeto, la falta de respeto, y hasta el día de hoy, si usted observa lo que son esos países, odiándose, odiando a Israel, porque en Israel, sobre Israel está la bendición que Dios desató y lo que Dios prometió. Ellos tienen en su interior chiquitos que recién comienzan a caminar el odio, inculcado el odio. Pasaron años y cada vez, en lugar de mejorar las cosas, cada vez más se odian. Y por eso la Biblia dice que las cosas que fueron, lo que sucedieron, lo bueno y lo malo, fueron escritos para nuestra enseñanza, para que lo bueno nosotros lo tomáramos y para que lo malo observáramos, para que no lo hiciéramos.
Porque Dios es un Dios objetivo. Dios no habla solamente lo bueno de los hombres que Dios eligió para que le sirvan. Él habla también de sus errores. Nosotros somos los que endiosamos a las personas y hablamos solamente de sus virtudes, pero todos hombres y mujeres tienen sus fallas. Y Dios es un Dios objetivo, un Dios que nos enseña a través de ello y nos hace ver que los hombres que se equivocaron, pero un día reconocieron, y Dios no lo hace culpable al que reconoce su maldad. Y por eso nosotros tenemos que darnos cuenta en este tiempo que tenemos una responsabilidad en nuestra casa. Tenemos una responsabilidad de la bendición de Dios para que si nosotros anhelamos que Dios se manifieste en nuestra vida, si que Dios se manifieste sobre nuestra familia, tenemos que cuidar, tenemos que velar, tenemos que observar lo que Dios dice. Y nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros reclamamos lo que Dios estableció en su palabra, nos vamos a dar cuenta de que muchas veces los problemas vienen hacia nosotros, pero cuando nos plantamos reconociendo lo que Dios dice, Dios siempre nos dará la victoria. Y muchas veces, hermanos, cuando el enemigo no puede contra un jefe de la casa, lo hace contra su compañera. ¿Para qué? Para que el hogar se destruya, para que la familia se destruya. Y muchas veces nosotros, como el orgullo está dentro de nosotros, siempre queremos hacer responsable al otro y no nos damos cuenta de que nosotros tenemos que pararnos ante la adversidad y pelear por lo que nosotros queremos, por lo que nosotros anhelamos. Ayer le conté algo que lo había leído y que lo había visto a los hermanos que estaban. En cierta oportunidad, una pareja iba caminando por el zoológico y estaban observando allí que pasaron por un lugar donde estaban los monos y vieron que los monos son muy cariñosos. Están ahí, verán, no importa que haya está lleno de gente, ellos están a los besos, se acarician y están. Pero antes habían pasado por donde estaba el león con la leona. Y el león está siempre alejado de la leona. Y vio que está con cara de mal. Y entonces la mujer, su compañera cuando vio a los monos que estaban allí a los besos, dice: vos te pareces al león ese que pasamos. Sos un ogro, sos esto, sos aquello. Le comenzó a decir: me gustaría que fuera como el monito ese que está ahí. Que nuestra vida sea como esa. Nuestra relación. Entonces el hombre observó tranquilamente y le dice que volvieran donde están los leones, donde estaban los monos, primeramente, y le dijo que le tirara un cascotazo al mono que estaba besando a la mona. Y en el primer cascotazo el mono terminó ocultándose en su guarida. Después le dijo: bueno, yo quiero que haga lo mismo, que vaya y cascotee a la leona que está allí. Y en el primer cascotazo que ella tiró, el león se levantó así como él estaba y se paró ante el tejido y le observó como diciendo: volvé a hacerlo, que no vas a poder levantar tu mano. Él le dijo a su esposa: ¿qué querés que sea, el león o querés que sea el monito? ¿Me entiendes? Él sabe la responsabilidad que él tiene. El león sabe que él tiene la responsabilidad de cuidar a su familia. Y por eso cualquiera que intenta ingresar en el círculo de la cual o en su territorio sabe que no lo va a pasar bien. Y muchas veces en nuestro territorio que Dios marcó, nosotros como hombres de la casa, como personas de la casa, tenemos que saber que tenemos una responsabilidad delante de Dios, que nosotros queremos ver el futuro de nuestra familia, queremos ver que todo lo que pasa a nuestro alrededor sea algo que camine bajo la bendición de Dios. Entonces, como personas maduras, como personas, tenemos que saber que tenemos que cuidar a nuestra familia y tenemos que saber cuando hay una provocación, cuando hay algo en la posición que yo debo tomar.
Y me voy a dar cuenta que esas cosas me van a ayudar a que el día de mañana mi casa o mi familia sea una familia donde reine la bendición de Dios. Cuando nos casamos, nosotros nos casamos en el año 87 y al poco tiempo que nos habíamos casado, era un año de hiperinflación en la cual nosotros cobrábamos un dinero. Yo cobraba semanalmente y donde cobraba el dinero no nos alcanzaba para cubrir lo que sacábamos durante la semana, porque los precios eran un precio a la mañana y otro a la tarde. Los hermanos que tienen unos 50 como yo se deben de acordar de la hiperinflación de lo que hemos pasado. Y yo me acuerdo que hacía poco que estábamos casados y un día llegué muy apesadumbrado y mi esposa estaba preocupada porque no habíamos alcanzado a cubrir con lo que habíamos cobrado, lo que habíamos sacado durante la semana y había que seguir subsistiendo durante la otra semana. Yo me acuerdo que me encerré en mi cuarto y comencé a pedirle una dirección a Dios que me ayudara. Y luego cuando salí le dije a mi esposa, bueno, vamos a hacer algo, vamos a tomar el toro por las astas y vamos a, en lugar de pedir fiado, vamos a plantarlo y vamos a creer lo que Dios dice en su palabra. Y a partir de ahora no tenemos más libreta, a partir de ahora no trabajamos más por adelantado, sino que gastamos lo que tenemos. Y me acuerdo que fui a hablar con el almacenero, se enojó conmigo, yo le dije que le hablé tranquilamente y le dije que yo no estaba ofendido con él, le agradecía por toda la confianza que me tenía, pero yo he tomado una determinación porque no quería provocar una intranquilidad en mi hogar y yo me tomaba de lo que Dios decía en su palabra. ¿Y sabe lo que sucedió? Me comencé a dar cuenta que Dios me comenzó a dar estrategia para poder hacer que mi dinero me alcance durante la semana. Y yo le digo, hermano, hasta el día de hoy pasaron muchos años y yo no sé lo que es trabajar, vivir con tarjeta, endeudado, ni nada por el estilo. Siempre lo que tengo para gastar, gasto. Si tengo 10 pesos, gasto 10 pesos. Tengo 1000, gasto los 1000. Pero es de acuerdo a lo que tengo y veo que eso trajo paz y trajo tranquilidad en mi hogar y seguridad de saber que ante cada adversidad que tenemos que enfrentar, Dios siempre nos da la estrategia y la sabiduría para poder salir adelante. Durante esta pandemia, nosotros hemos pasado un momento también muy difícil como familia, en la cual muchos hermanos saben que estamos viviendo un terreno que es de la familia de mi esposa, en la cual siempre nos han prometido que no íbamos a quedar nosotros. Pero sin embargo llegó el momento, justo cuando comenzó la pandemia, no sé qué pasó, pero se dio vuelta todo. Y empezaron los problemas, y empezaron insultos, provocaciones de todos lados, a tal punto que quebrantaron la salud de mi esposa. Y yo tuve que reunirme un día con mis hijos, tuve que reunirme con ellos y decirle que no era momento de abrir la boca ni insultar a nadie, sino mantener el respeto. Y yo le dije, cada persona, de los tíos que vienen, de los que aparecen, de los familiares que vienen, yo lo voy a atender como siempre, porque yo no voy a cambiar mi esencia por el hecho de que alguien me provoque. Yo siempre digo que Dios está conmigo y trataré de demostrarle al que viene de que Dios está conmigo y de que Dios hizo un cambio en mí. Le digo yo, si yo quiero ponerme a la altura de ellos, yo no quiero rebajarme. Y sé que tuve algunas discusiones fuertes con uno de mis hijos, pero medio mal. Cuando yo era más joven era así también, pero luego los años nos fueron moldeando y nos fueron haciendo dar cuenta que a veces no es con la fuerza. Si yo digo que yo creo en el Señor dice, no es con fuerza, no es con espada, sino es con mi espíritu. Y si yo digo que yo creo en el poder del Señor, que Dios, tengo palabra de Dios, tengo promesa de Dios, que Dios ha dicho que va a bendecirme, que Dios me ha dado palabra de que Él estaba conmigo y de que Él es mi ayudador y que Él no me iba a dejar y que no me iba a desamparar. Ustedes me escuchan decir siempre, ¿dónde quedarían esas palabras?
Y yo quiero decirle que no pasó mucho tiempo y Dios comenzó a revertir las cosas. A tal punto de que llegara un momento que cuando cada uno de ellos llegó acercándose para disculparse, para pedirme perdón, para poder arreglar con mi esposa y para darse cuenta que ellos estaban equivocados. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el enemigo trata de poner en medio de nosotros cosas en la cual nosotros no nos damos cuenta de que somos personas, que Dios nos trajo, que el enemigo nos robó todo aquello que Dios nos dio para ser un hombre, una mujer creativa de nuestro hogar, de nuestra familia. Y por eso vemos muchos fracasos en los hogares, por eso vemos muchos fracasos en las familias. Pero si usted es una persona que ama a su compañera, si es una persona que ama a lo que usted quiere, póngase en las manos de Dios, comience a observar lo que Dios dice y se va a dar cuenta que Dios le ha hecho a usted con una persona que tiene capacidad para desarrollar. No tiene trabajo, Dios le dará un emprendimiento. No le va bien en el lugar donde está, Dios le ayudará para conseguir un lugar mejor donde le traten como debe hacerlo. Pero créale al Señor y condúzcase de la manera de una persona que le está confiando al Señor, que le está creyendo a Dios. Por eso nosotros encontramos allí en el libro de Génesis un día a un hombre llamado Jacob, que él sale de su tierra con una palabra solamente de que Dios había hablado de que él iba a ser un hombre bendecido y prosperado. Y él sale huyendo porque si bien había hecho algo incorrecto, pero él reconoce y deja todo aquel lugar y sale solamente con su bastón, con una vara, en la cual él dice: yo pasé este Jordán solamente con una vara. Pero un día en esa situación él se pone y habla con Dios y le dice a Dios: si tú fueres conmigo y tu mano me acompañara y me prosperara en mi camino, tú serás mi Dios y yo te voy a dar el 10% de todo lo que yo gane. Él hizo un pacto con el Señor. Él no dijo: tú eres mi Dios. Él dijo: vas a ser mi Dios si yo veo que estas cosas se cumplen en mí. Y usted ve que al tiempo, más allá de pasar muchas vicisitudes en el camino, pero sin embargo él comenzó a encontrar el camino de la bendición. Él comenzó a darse cuenta que Dios comenzó a prosperar su camino. Y él regresó donde esa noche él había dormido, había hecho una cabecera de una piedra y había dormido allí. Tuvo un sueño esa noche donde él veía una escalera en la cual le conectaba con el cielo, y él había dicho aquel día: este lugar es un lugar, la casa de Dios y puerta del cielo, pero yo no lo sabía. Y él regresó a ese lugar y hizo un pacto con Dios y se acordó y dijo: a partir de este día tú serás mi Dios. ¿Sabe por qué? Porque él encontró la respuesta que estaba buscando. Miren, no es simplemente venir a la iglesia, sino que Dios pueda responder a tu necesidad, de que tú puedas encontrar lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios quiere hacer en tu casa, lo que Dios quiere hacer en tu familia. Si tú te das cuenta de que tú puedes lograrlo, que puedes encontrarlo, que el mismo Dios, que Él sigue siendo el mismo, Él no ha cambiado. Su palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y Él no está buscando personas perfectas. Él está buscando personas que le crean. No importa lo que haya vivido y lo que haya pasado tiempos atrás. Simplemente Él está buscando de personas que puedan creerle al Señor. Y si Él encuentra un corazón que se abre y dice en su palabra que Él jamás despreciará un corazón contrito y humillado ante su presencia. Es la manera que Dios requiere de nosotros, que nosotros nos acerquemos a Él con nuestras necesidades. Y te vas a dar cuenta que Dios va a otorgarte lo que tú estás buscando. ¿Sabe por qué? Porque Dios te creó con el propósito de que tú seas una persona bendecida. El hecho de alejarnos de Dios son las consecuencias que nosotros vivimos. Cuando más lejos de Dios, nunca tenemos que decir ni criticar cuando vemos a veces
aberraciones que cometen los hombres. ¿Sabe por qué? Hombres o mujeres. ¿Sabe por qué? Porque cuando más lejos de Dios nos sentimos, somos capaces de hacer cualquier cosa. Y muchas veces lo que hablamos se nos vuelve en contra. Por eso es lo que nosotros tenemos que observar permanentemente la palabra del Señor. La palabra del Señor siempre nos pondrá alineamiento a nosotros cómo debemos de conducirnos. Y ustedes se van a dar cuenta que siempre, ante la adversidad, ante la circunstancia, usted siempre será una persona victoriosa. No importa la situación en la que tú estás viviendo en tu casa, sea económica, sea familiar, sea problemas económicos, sea problemas de salud, siempre vas a salir victorioso, siempre vas a tener una respuesta. Cuando Dios ve que hay alguien que le está creyendo, cuando Dios ve que hay alguien que está confiando en Él, más allá de las circunstancias, más allá de lo que puedan decir los demás, lo importante es lo que Dios pueda decir, lo que pueda tener la última palabra sobre nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Yo siempre digo, mi padre no era una persona de saber leer ni escribir, pero un día conoció el amor del Señor. Y me acuerdo cuando a mi madre estaba internada y los médicos dijeron que ya no había esperanza en ella. Los médicos dijeron que solamente lo atendían porque era su obligación, pero no había esperanza en la vida de mi madre. Y mi papá tuvo que regresar a nosotros, reunirnos como hijos y decirnos la verdad. Los médicos dijeron de que tu mamá no tiene ya esperanza de vida. Pero me acuerdo que él hizo algo. Él dijo, yo voy a entrar a mi cuarto durante esa mañana. Él dijo, yo voy a entrar a mi cuarto y voy a hablar con el Dios al cual yo sirvo. Y él estuvo allí durante todo el día. En la tarde, cuando se levantó, él salió con una sonrisa, nos reunió, nos abrazó a todos y dijo, voy a buscar a mamá, porque el Dios que yo sirvo me dijo que mamá todavía tiene vida y tiene esperanza. Así que a los pocos días, a pesar de todo lo que sucedió y todo lo que dijeron los médicos, a los poquitos días mi mamá estuvo de nuevo en mi casa y vivió por muchos años, nos vio crecer, vio a sus nietos, vio la bendición de Dios, lo que Dios le había prometido. Queridos hermanos, Dios no te llamó para avergonzarte, Dios llamó para hacer glorificar tu nombre a través de ti. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida, eso es lo que Dios quiere hacer. Por ese motivo estamos aquí. Dios nos creó a nosotros con el propósito de que nosotros seamos personas que dice que señoreemos, que caminemos con la autoridad del Señor. Una persona que tiene la seguridad de que Dios está con él, no es una persona que camina con el rostro bajo, sino es una persona que camina con el rostro erguido, sabiendo de que tenemos a un Dios que creó los cielos, que creó la tierra y que nosotros le servimos a Él y que nuestra vida depende de Él. No importa la situación que nos toque enfrentar, tenemos la seguridad de que Él está con nosotros. Y muchas veces te vas a encontrar, Dios te va a poner en situaciones en la cual te van a poner incómodo. Tal vez como aquel león y aquel monito que alguien te cascotee para ver cuál es la actitud que tú tienes ante esa adversidad. El león estaba seguro de que él era el responsable de cuidar a su familia. Mas el monito huyó primero. No, entonces usted no seguía a veces por ver. Mire, si a mi esposa le doy un beso en público, capaz que le da un tortazo. Usted nunca nos va a ver que nosotros somos, pero yo sé que ella me quiere, yo sé que yo lo quiero a ella. ¿Sí? Puedo decir con toda seguridad. Siempre me dice, no te quiero. No voy a decir como dicen algunos, no tenemos ni un sí ni un no. Claro, no hablamos nunca. Tenemos nuestro, como toda persona, pero nunca hicimos algo para decir me voy
me voy de casa, o no quiero saber más nada de mi familia, o no quiero. Aunque una vez le dije, hoy no voy a regresar a casa. Y me acuerdo que se alarmó todo. Y me puse serio de que no iba a volver a casa. Y después cuando llegó la noche dije, no voy a volver porque no voy a salir. ¿Me entiendes? Porque a veces también tenemos que encontrar la manera de salir de la situación en la que nosotros mismos provocamos. Ustedes saben, muchas veces tuve que decir que al principio no ha sido fácil. Mi carácter no ha sido fácil. He llegado a estar hasta 15 días sin hablar una palabra, pero me di cuenta que eso tampoco ayuda. ¿Me entiendes? Tengo que reconocer mis faltas. Doy gracias a Dios porque tengo una cosa que me aguantó mucho. Y si hoy, gracias a Dios, hay paz en nuestra casa, hay tranquilidad, es porque alguien se atrevió a creer en el Señor. Y lo que yo quiero en cada persona que llegue es que tenga la bendición de Dios sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, sobre sus hijos. Cuando usted llega a su casa y se encuentra con un problema, no hace falta de levantar el teléfono y publicar a todo el mundo, sino quédese tranquilo, ore al Señor, busque la dirección de Dios. Porque muchas veces, usted sabe que el hablar enojado a veces hace que nosotros hablemos más de lo que tenemos que hablar o decimos cosas que no tenemos que decir. ¿Me entiende? Y eso hace que muchas veces los problemas sean gigantes. Y en lugar de ser una familia bendecida, hacemos como la familia de Abraham y de su hermano, que lo único que cosecharon es odio. Le hago una pregunta y con esto voy a finalizar. ¿Usted se acuerda del pasaje donde Jesús dijo que había dos hermanos que un día tomaron y le pidieron al Padre, uno de ellos le pidió al Padre los bienes que le correspondía, le pidió su herencia, y dice que se fue lejos y perdió todo, malgastó todo. ¿De qué manera lo malgastó? De acuerdo a lo que Jesús dijo. ¿Alguien lo sabe? Nadie lee la Biblia. Jesús dijo, viviendo perdidamente. Malgastó todo viviendo perdidamente. Gastó todos sus bienes. Ahora, ¿por qué muchas veces nosotros escuchamos decir a los predicadores y lo que hablamos, la palabra del Señor, y decir, porque vivía con rameras? Usted se dio cuenta que el que dijo vivía con ramera era el hermano que estaba enojado. El que llevó el chimento. Usted sabe que el que lleva el chimento siempre es el que agrega una palabra en la cual no está. Y muchas veces esa palabra provoca un malestar. Entonces nosotros tenemos que ser personas sensatas. No hablar cuando estamos enojados. Cuando estamos enojados muchas veces añadimos cosas a los problemas y en lugar de ser una solución, cada vez se agranda más. Y después nos encontramos. Y eso también afecta a la familia de la iglesia. Si hay algo que nosotros tenemos cuando servimos a Dios y mayormente cuando miramos la cara de la gente, sabemos cómo llegan a la casa del Señor. Y muchas veces cuando una persona solamente mira el piso, ya sé que es una persona que tuvo problemas y que no está muy a gusto. Y muchas veces las personas que vienen de afuera dicen, Dios me dijo. No, lo que pasa es que a veces nos damos cuenta, lo mismo que usted me mira a mí, yo le observo a usted. ¿Me entiende?
Y me doy cuenta cuando hay un problema. Pero yo no vengo para añadirle problema a usted, yo vengo para animarle a usted de que usted tiene que aprender a desarrollar una madurez ante la adversidad, porque Dios te dio esa responsabilidad, primeramente al hombre, luego a la mujer como compañera. Fíjese que la Biblia dice, le dio una compañera idónea. Y muchas veces nosotros como hombres no sabemos escuchar a una esposa. Creemos que nosotros tenemos la absoluta verdad, cuando Dios dice que Él nos puso una compañera al lado nuestro para que sea una compañera. No nos dijo que sea nuestra ama de casa, sino una compañera, en la cual cuando yo llego enojado, la que me hace poner los pies sobre la tierra, me hace calmar y me hace ver la realidad de las cosas. Y muchas veces nosotros no queremos, no, yo soy la autoridad, yo soy el jefe, pero el jefe, cuando Dios dice que tú eres un líder, Dios está diciendo un líder creativo. No solamente dice para llenar la tierra, pero para llenar ¿de qué? De creatividad, no de hijo. No siempre se tomó la palabra hay que multiplicarse y tener hijos. No, cuando Dios dice que sea una persona para llenar la tierra de tu creatividad, de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, y nos vamos a dar cuenta que en nuestra sociedad podemos mejorar a nuestro alrededor, podemos ser personas que bendecimos a otros. ¿Sabe qué lindo? Durante todo este tiempo de pandemia, ver personas llegar en un mal estado, ver llegar una persona con problemas de pánico, y hoy ver estar en la casa del Señor con alegría, estar en la casa del Señor con gozo, y llamarme y decirme, pastor, mi vida es diferente. Eso me alegra delante del Señor, porque para eso Dios nos colocó, pero para eso tenemos que tener un mensaje positivo, un mensaje de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Así que en esta tarde yo te voy a invitar a ponerte de pie, vamos a orar al Señor. No sé cuál es la situación en la que estás atravesando, no sé cuál es la situación en la que tú estás viviendo, pero Dios quiere que tu jardín de tu Edén sea... el jardín del Edén era un jardín de placer, y cuando la Biblia nos habla del Edén, no está hablando de nuestros pensamientos. Cuando tú te vas a descansar, tu mente tiene que tener una mente de pensamientos positivos, no de ponerte a querer resolver los problemas. Cuando vas a dormir, cuando solamente hay pensamientos negros, pensamientos que en lugar de descansar en paz en la noche, tengas pensamientos negativos, sino que tengas tu pensamiento de cuando vas a la cama y de decir, Señor, gracias porque estoy llegando un día más. Gracias, Señor, porque más allá de las dificultades y las vicisitudes que tuve que enfrentar, he podido llegar al fin del día, Señor. Y nosotros vamos a encontrar en la palabra del Señor que Él dice que cada mañana Él renueva su misericordia sobre nosotros. Entonces, al despertar en la mañana nuevamente, tengo agradecimiento para decirle a Dios, Señor, gracias por darme una nueva oportunidad, por poder despertar en el día de hoy, por poder levantarme, por poder estar en pie, porque tengo un trabajo, porque tengo una familia por quien luchar, porque tengo mis hijos, tengo a mi compañera por quien luchar cada mañana. Bendito sea el nombre del Señor, y voy a ser una persona que encuentro sentido en la vida, en la cual no estoy por casualidad ni estoy de paso en esta vida, sino que estoy porque Dios tiene propósito conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Y te vas a dar cuenta que no importa el lugar donde te encuentres, te vas a sentir una persona bendecida. Vas a ser una persona en el lugar donde te vaya, todo lo que te observa se van a dar cuenta que la bendición de Dios está contigo. Bendito sea el nombre del Señor. No vas a tener temor de decir que Dios está contigo, de que Dios te llamó para que tú seas una persona de bendición. Un tiempo atrás, creo que lo conté más de una oportunidad, pero sé que hay personas en esta tarde. Había entrado a un hotel
Un hotel 4 estrellas en la cual entregaba trabajo. La persona que me recibía siempre allí para recibirme los trabajos me dice: Omar, yo te veo con una alegría. ¿Qué es lo que te pasa? Entonces yo le digo: mira, yo siempre tengo alegría en mi corazón, sí, pero me dice: pero hoy esa alegría desborda. Y quiero que me cuente cuál es la situación por la cual estás así, que estás muy sonriente. Entonces le digo: mira, estuvimos 3 días trabajando con personas que tenían deseo de suicidarse, personas que fueron maltratadas, personas que fueron abusadas, personas que tenían ataques de pánico, y que Dios comenzó a sacarlo de esa situación. Y cuando yo lo escucho hablar a ellos y testificar, y eso estuvimos haciendo esta semana, y eso trae alegría a mi corazón, y esa es la alegría que yo tengo. Y este hombre se enojó conmigo y me dice: sí, yo sé que sos evangélico y no me interesa y no quiero saber nada. Y me comenzó a insultar. Y me dejó solo allí mientras él iba insultando. Entonces yo le dije: Manuel, no te enojes conmigo, solamente respondí a tus preguntas. Cuando tomé mi maletín para marcharme de allí, había alguien que me había tomado de la mano allí en ese hotel. Para colmo, estaba lleno de gente que estaban entrando, de turistas de diferentes lugares. Él me tomó de la mano y me dijo: no quiero que te vayas. Era el hijo de este hombre. Y él me dijo: estaba escuchando lo que dijiste con lo que tienen ataques de pánico. Yo soy una persona, soy un hombre joven, soy abogado, soy recibido, tengo muy buen trabajo en la cual gano mucho dinero. Pero cuando salgo a la calle hay una voz que me dice que me estrella ante el primer auto que viene. Hay una voz que me dice en mi casa que tengo que matar a mis padres. Hay una voz que me dice que tengo que matar a mi familia. Estoy volviendo loco a todo el mundo y no sé qué me pasa. Yo le dije: como abogado seguramente que leíste la Biblia más de una oportunidad. Y él me dijo: lo leí muchas veces, pero nunca presté atención, solamente como información lo he leído. Entonces le comencé a relatar lo que la Biblia decía y lo que Dios podía hacer a través de lo que la Biblia dice. Yo le dije: si querés, yo puedo hacer una oración por ti. Y él me dijo: aquí, sí, aquí en este lugar, no importa la gente que está observando, yo quiero hacer una oración por ti. Y hice una oración por ese varón. Luego me retiré y a la semana, cuando regresé, su padre, que me había insultado, que me había dicho cosas, salió corriendo a abrazarme y decirme: gracias porque mi hijo volvió a la vida. Gracias porque mi hijo volvió a sonreír después de mucho tiempo. Gracias porque mi hijo hay paz en su corazón. Y yo solamente podía decirlo: eso es lo que mi Dios hace, lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios quiere hacer con tu casa, con tu familia. Yo quiero decirte que en esta tarde ese Dios está aquí. En esta tarde ese Dios se mueve en medio de nosotros. Él nos llamó con ese propósito de bendición. Yo no sé lo que tú estás pasando. Yo no sé cuál es el problema que te agobia, que no te deja descansar en paz por la noche. Pero hay un Dios que te conoce. Hay un Dios que está en medio de nosotros en esta tarde a través de su Espíritu Santo, observando nuestra vida. Así que mientras mis hermanos adoran el nombre del Señor, yo quiero invitarte, si tú quieres pasar al altar del Señor. Yo quiero orar por ti, por tu necesidad. Yo quiero decirte que Dios no te llama para avergonzarte, Dios te llama para bendecirte.